Apostasía, parte 2. Apostasía, parte 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: felicito a todas las personas que están trayendo la Biblia y que toman nota en el culto, o si usted tiene su Biblia digital, pueda tomar nota mientras se enseña la palabra. Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Capítulo 2, verso 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Apostasía, tenemos que entender ese concepto para continuar el mensaje. Las escrituras nos demuestran acerca del peligro que puede correr el pueblo de Dios, la iglesia o de manera individual, a entrar en este comportamiento, en este estado de apostasía. La apostasía significa separarse de la verdad o negar la verdad, separación de la fe o negar la fe. Por aquellos que una vez fueron o profesaron el evangelio, profesaron tener la verdad, y frecuentemente también en la escritura es descrita como adulterio espiritual. Voy a hacer una pregunta que quiero que conteste en su mente, no levante las manos. Si apostasía es volver atrás, si apostasía es negar la fe, ¿cuántas veces los cristianos hemos sido apóstatas? Personas que caminaron en la fe y por 2 años dicen que no volvieron a buscar de Dios. Personas que se congregaron y que por 3 años en el vocabulario y lenguaje evangélico decimos: me descarrié, estoy descarriado hace 2 años. Pues la Biblia llama a ese descarrío apostasía, porque apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de la fe. La apostasía en el Nuevo Testamento, la escritura nos muestra claramente que es posible para individuos alejarse de la fe y volverse en contra de Jesucristo. Hoy tenemos personas que marcharon y caminaron en la fe cristiana, pero que también hoy día hacen un rechazo frontal y directo al mensaje de Jesucristo. Personas que en el pasado fueron cristianas, personas que caminaron en la fe, pero hoy hacen de frente un rechazo al mensaje de la palabra del Señor. Un ejemplo de un apóstata es Judas Iscariote. En el capítulo 26 de San Mateo, el verso 14-16, que aparece ahora en pantalla, dice que Judas se le acercó a los principales sacerdotes, verso 15, y les dijo: ¿qué me van a dar si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas o 30 piezas de plata. Así que Judas fue un apóstata de la fe, fue un anticristo. Se fue atrás de la verdad, lo que un día conoció, donde un día caminó y militó. Ahora él mismo está vendiendo y negando a Cristo como el Hijo de Dios, como el ungido. Así que está el apóstata que niega la fe cristiana. Pero hay creyentes que pueden entrar en apostasía porque se van fuera del camino del Señor. Y este ejemplo está cuando Jesús le dice a sus discípulos:
yo voy a morir. Y entonces San Pedro le dice, tú no vas a morir. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. En la noche, antes de ser entregado, él dice, esta noche muchos de ustedes se van a escandalizar. San Pedro dijo, yo no me voy a escandalizar, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a negar de la fe que yo tengo en ti. Jesús le dijo, ay Pedrito, antes de que cante el gallo ya tú me habrás negado 3 veces. Esa noche el cuerpo apostólico fue dispersado. Heriré al pastor, serán dispersadas las ovejas. Así que los apóstoles huyeron cuando Jesús fue apresado, entre esos San Pedro. Pedro está, como el relato bíblico lo enseña, calentándose cerca al fuego, y una mujer se le acercó y le dijo, ¿tú eres de los que andaba con Jesús? Y él dijo, no, yo no, Pedro, no, yo no, nunca. Es como esos creyentes que están en la empresa y le dice, ay, tú vas a la iglesia El Camino. Yo, no, mi mamá, yo no por eso. No. Pedro dijo, estás confundido, yo no. Otra mujer se le acercó y le dijo, Pedro, tú eres de los del camino, porque así se llamaba la iglesia. Tú eres de los del camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los que seguían a Yeshua los llamaban los seguidores del camino, los del camino. Una muchacha le dijo, sí, tú eres de los del camino. Y él dijo, yo no soy de esa gente. A la tercera vez que lo negó, cantó el gallo y recordó las palabras de Jesús cuando le dijo, antes de que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Así que Pedro en ese momento fue un apóstata de la fe. Negó su fe, pero instantáneamente fue reconvenido por las palabras de su maestro, y dice que lloró amargamente cuando recordó las palabras de Jesús, que él lo negaría. Apóstatas que estando en el camino de la fe hoy se van frontalmente a negarlo, o creyentes que estuvieron en el camino de la fe y se apartan temporalmente, también son apóstatas. Ahí está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, pide la herencia del padre, se gasta todo el dinero y un día está comiendo algarrobas, está comiendo con los mismos marranos, está comiendo con los puercos, y en ese momento él dice, en la casa de mi padre hasta un jornalero tiene pan y tiene agua, y yo comiendo aquí con estos puercos. Me levantaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que el hijo pródigo viene con ese pensamiento, y de lejos el padre lo ve, y cuando el padre observa que viene su hijo, sale corriendo a abrazarlo, lo besa y le dice, este es mi hijo muerto, pero ha revivido. Lo recibió en casa, le puso vestido nuevo, calzado nuevo y un anillo, y preparó un banquete para su hijo que había sido un apóstata, pero que hoy volvió a casa. Reconoció que se había apartado de la casa del Señor. Una diferencia en las Sagradas Escrituras entre lo que es un blasfemo y lo que es un apóstata. El apóstata es que andando en la verdad se va de la verdad. El blasfemo nunca ha estado en el camino de la verdad y por ignorancia blasfema de la fe. San Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta y le dice lo siguiente en el capítulo 1, versos 12 al 14. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, él no era un creyente de Yeshua, blasfemaba el nombre de Yeshua. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. Así que los creyentes se vuelven apóstatas, y los que nunca han estado en el camino pueden ser blasfemos. Por ejemplo, antes de usted conocer del Señor, muchos de nosotros fuimos blasfemos. Hablábamos mal de las iglesias, de las congregaciones, del quehacer de la liturgia cristiana o de la adoración. Muchos pasábamos por el frente de las iglesias y les gritábamos aleluyas, y hacíamos una cantidad de cosas por ignorantes. Pero cuando estamos en el camino de la fe, podemos desviarlo, y es lo que la Biblia llama apostasía. En Santiago capítulo 5 versículo 19
Santiago alienta a los creyentes del primer siglo que algunos de nosotros podemos hacer que el que se ha vuelto apóstata o se ha alejado del camino, nosotros lo motivemos a volver. Santiago nos dice lo siguiente en el capítulo 5, verso 19 al 20. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, la palabra apartarse ahí es la misma palabra apostata de la fe, y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador del mal camino salvará a esa persona de muerte y traerá como resultado el perdón de pecados de esa persona. Alejarse de un evangelio que ya te fue predicado, que tú has conocido la verdad, y regresar al mundo, la Biblia lo compara como el perro que se traga el vómito que acaba de soltar. Yo no entendía ese proverbio hasta que vi a la perra de mi casa vomitando. Y yo veía que la perra se vomitaba y llegaba ahí como si fuese un bocadillo. Entonces ahí entendí este proverbio. Y la palabra dice que el que conoce el camino de Dios y se vuelve atrás, se convierte en un apóstata, que es como la puerca que acabaron de lavar, el marrano, el cerdo, que lo lavan y se devuelve y se mete otra vez en el fango. Eso es apostasía, según las Sagradas Escrituras. Hay un evangelio que recibe por revelación Saulo camino a Damasco, y él recibe una impartición revelacional de primera mano. Él se le aparece Yeshua y le dice: yo soy a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a los hombres del camino, tú me estás persiguiendo a mí directamente. Y él recibe una impartición de la revelación de la gracia de Yeshua. El escrito de Gálatas, así como Romanos, se escribe para hablarle a la iglesia del primer siglo acerca de la justificación por la fe, y que nosotros no podemos hacer humanamente nada para ser salvos añadiéndole a la salvación, sino que la salvación, como lo escribe también en Efesios, es un don, es un regalo que el Padre da al ser humano, al pecador, si reconoce que Él es el Señor. Pero la iglesia de los Gálatas estaba cayendo en una tendencia de aplicar muchos rituales y muchas normas de la ley. Entonces Pablo le tiene que escribir a esta iglesia, capítulo 1, versículo 6. Estoy horrorizado que ustedes tan pronto ya se hayan apartado de Dios. Oiga lo que Pablo le está diciendo. Muchos de ustedes están apostatando de la fe. Se están apartando de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, y están siguiendo un evangelio diferente. Ojo a esto, diferente. ¿Cuál era la diferencia de la doctrina de la iglesia de Gálatas? De hecho, más adelante dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Básicamente, muchos estaban diciéndole a la iglesia cristiana, a los que habían reconocido a Yeshua como el Mesías, siendo judíos, que tenían que guardar ciertas leyes de la ley. Entonces Pablo le dice: si ustedes le enseñan este legalismo para que ellos lo guarden, ustedes están cayendo en otro evangelio. No es el evangelio de la gracia. No es el evangelio de la salvación no por obras, sino el evangelio centrado en Cristo. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad, irán tras los mitos. En las iglesias se nos enseñó que la sana doctrina era toda esa cantidad de complejidades de gustos legalistas de un pastor. Entonces eso le llamaban sana doctrina. Entonces el pastor tenía que gritar una cantidad de cosas en la iglesia porque esa es la sana doctrina. No, eso no es lo que la Biblia está enseñando. Lo que Pablo está diciendo acá es que muchos van a tener comezón por el pensamiento griego, por el pensamiento filosófico, por algo nuevo que les estén diciendo. Y hoy estamos viviendo esa temporada.
La gente quiere escuchar algo extraordinario, cuando lo extraordinario es que Jesucristo se hizo hombre siendo Dios, murió al tercer día, Él murió y al tercer día resucitó, ascendió a la diestra de Dios Padre, nos ha limpiado de todo pecado y Cristo viene por segunda vez. Pero hoy la gente quiere algo nuevo, algo extraordinario. El evangelio de Cristo hoy está siendo adulterado. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo lo dice claramente: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Otra versión dice: muchos apostatarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Así que hay un cuidado de nosotros permanecer en la fe, pero también a cuidarnos de esa gente que llega enseñando cosas torcidas y cosas que tú tienes que hacer para poder ser salvo. Entonces tú le estás agregando al evangelio una levadura y eso se va a convertir en otro evangelio, pero no en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una advertencia con ser conducidos y con conducir a otros a la apostasía. Y esto está en Gálatas 5:7. Ustedes corrían muy bien la carrera, dice San Pablo. Si corrían bien la carrera era porque una iglesia sana, en la búsqueda del Señor, era una iglesia que empezó con buenas intenciones, con un amor genuino, con unos principios establecidos en la fe apostólica. Y él les dice: estaban corriendo bien, pero ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres de esas falsas enseñanzas que hoy hay día. Recuerden que un poco de levadura les va a afectar todo el contenido adicional. Pablo exhorta: pongan cuidado con esas personas que enseñan principios y doctrinas torcidas dentro de las iglesias. Les voy a hablar de algunos síntomas de apostasía dentro de la iglesia. Número 1, una perspectiva distorsionada acerca del cristianismo. Hoy tenemos un evangelio con una perspectiva distorsionada hacia el libertinaje o hacia el legalismo o hacia el materialismo. Pero hay una perspectiva totalmente errada acerca de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy tenemos personas que quieren buscar de Dios. Lo dije la semana pasada y por ahí vi que sacaron un reel y lo montaron en las redes sociales, donde les decía que hay personas que creen que buscar a Cristo es para que Él nos dé una casa nueva, un carro nuevo, una buena beca. Pero lo que dice Mateo 6:33 es: busquen primero el reino y lo demás será añadido. Porque ¿quién en esta tierra, dejando padre, madre, amigos, familia, negocios, por causa de mí, no va a recibir en esta tierra lo que dejó hasta 100 veces? En otras palabras, hay promesa de bendición y de provisión, pero el evangelio se trata de Cristo, se trata de la obra de Cristo, el carácter de Cristo y la identidad de Cristo. Hay un evangelio hoy distorsionado por ir a la iglesia para que Dios me dé el carro, que estoy orando por él, que el Señor me dé la casa. Yo creo que Dios nos bendice, yo creo que las bendiciones vienen de arriba, yo creo que el Señor es mi proveedor, pero no podemos distorsionar el evangelio creyendo que el evangelio solo se trata de dádivas materiales. La Biblia llama a las dádivas materiales una añadidura. El cristianismo no es solamente una religión basada en lindas enseñanzas. El cristianismo está basado en la vida, en el carácter y en la identidad de Yeshua. Los que están atrás, díganme un fuerte amén a eso. El cristianismo no tiene nada que ver con Cristo viniendo al mundo a enseñarle a malas personas a ser buenas personas. Le cuento que hay unos por ahí que son más buenas personas que nosotros. Yo admiro a un grupo que se llama los Testigos de Jehová porque comen mejor que nosotros. Entonces, si Cristo, sus enseñanzas es para enseñarnos a vivir mejor, metámonos a clases de yoga y dejamos de tomar Coca-Cola a las 11 de la noche con 3 hamburguesas y nos llenamos de papitas. Pero como el evangelio no se trata de bonitas enseñanzas, ni de buena moral, ni de armonización con la naturaleza, se trata
de Cristo. El cristianismo tiene que ver con Cristo viniendo al mundo a resucitar a los muertos a una nueva vida a través de una relación genuina, real y permanente con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les voy a botar aquí la cabeza. Pónganme en cuidado, sáquenme en el celular, tomen foto, hagan algo, porque les voy a entregar un secreto que está en la Biblia, que ya no va a ser tan secreto por la misma ofrenda. Hechos capítulo 26 verso 18. Esto es una bomba, este pasaje bíblico. Esto es una bomba. Es que pasamos muy a la carrera en las Sagradas Escrituras, pero este texto, con este versículo ya ni predicaría más. Ya, dejar aquí hoy. Para que le abra los ojos. Número 1, ahí está. Quiere decir que antes de conocer al Señor éramos unos. Ustedes lo dijeron. Para que le abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de los pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por fe en mí. Otra vez. Para que le abras. Estábamos ciegos. Y cuando Cristo nos vino a la vida, nos quitó el velo que nos impedía ver la gloriosa gracia de Jesucristo. Nos quitaron el velo, nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz, del poder de Satanás al gobierno de Cristo, y nos dio un lugar, una posición dentro de su casa, dentro de su cuerpo, que la iglesia de Cristo, y nos perdonaron los pecados. Toditico nos los perdonaron por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el pasaje. De esto se trata el evangelio. ¿Es así o no es así? Si el evangelio se tratara de solo conseguir dinero, ¿recuerdan el hombre rico de San Lucas? Ay, alma, come, duerme, pues ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Necio, hoy vienen a reclamar tu alma y todo lo que has amontonado, ¿para quién será? ¿Recuerdan el rico y Lázaro? El rico se condenó, Lázaro estuvo en el seno de Abraham, fue salvo. Entonces, pastor, los ricos se condenan. No, mi hermano, que el Señor te bendiga y te multiplique las finanzas de avanzada en avanzada, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Lo que estoy diciendo es que las bendiciones materiales no es la centralidad del evangelio, es una añadidura. Si no, Elon Musk es el hombre más bendecido. Es más, le voy a decir algo: para conseguir plata no necesitas de Dios. Ay, herejía, blasfemo, apóstata. Ve, pregúntale a Elon Musk, ve, pregúntale a Bill Gates. Hay gente que es organizada y estructurada, y bien que la Biblia dice que yo soy el que doy poder para hacer riquezas. Hay gente que es atea y tiene más dinero que el que usted tiene hoy en el banco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no así? Así es, porque el evangelio no se trata solo de lo que el hombre consigue. El reino se trata de Cristo establecido en la vida. Entonces el Señor te va a hacer abundar en bienes para que su reino se extienda y seas de bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría hoy de jóvenes no tienen una relación cercana con mentores espirituales que ejemplifiquen la semejanza de Cristo. Y esta es la razón por la cual hoy se está construyendo una fe fundada de manera incorrecta. Entonces hoy muchos tienen pastores que son los pastores influencers y al que más seguidores tenga. ¿Está malo eso? No. Aproveche las redes sociales. Hoy lo que tienen es el pastor de última moda, pero no exhorta. Hoy muchos quieren un pastor, pero el que están mirando es avaricioso y amante del dinero. Entonces hoy muchos quieren servir a Dios por amor al dinero. Entonces se está levantando una iglesia para este tiempo apóstata. Entonces los cristianos dicen: sí, los demás son unos apóstatas. Son apóstatas porque nos están imitando muchas de las cosas que hacemos nosotros. Entonces podemos ser una mala modelación de Cristo para esta generación. Y hoy se están levantando falsos maestros, falsos líderes y falsas enseñanzas por interpretaciones arbitrarias de muchos dentro de las iglesias. Le voy a poner un ejemplo, y antes de poner esta foto, quiero decir que no tengo nada en contra de esta persona. Estoy hablando de que es una apostasía cuando se desvía de la verdad. Por ejemplo, esta mujer
En su blog personal bajé esta foto que fue consagrada como pastora de esa iglesia. Ella es una mujer lesbiana y dice que su cristianismo es el de la indecencia y del libertinaje. El cristianismo de ella es el de la indecencia. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Entonces hoy estamos teniendo congregaciones, iglesias que están tratando de ser cool y relevantes, cuando el mensaje de Jesucristo es relevante en todas las edades, en todas las generaciones, en todas las épocas, en todas las edades. No hay mensaje parecido ni similar al mensaje de Jesucristo. Ninguno vino a la tierra y murió por los pecados de nadie. Es el mensaje más revolucionario, más relevante de todas las temporadas, que puede salvar nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso San Pablo en el capítulo 1 versículo 18 del libro de Romanos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen? Ahí tengo esa muletilla, por lo menos para que usted esté conmigo ahí interactuando. Entonces, en esa lucha, otra iglesia invitó a un pastor travesti a predicar a una iglesia metodista, para que el pastor travesti le dé clases de moralidad a los niños. Esto es lo más ridículo que podemos estar viendo en este tiempo. Entonces esto, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es apostasía. Aquí tenemos, lo pueden encontrar en YouTube, un travesti diciéndole a unos niños cómo es el verdadero amor. O la iglesia bautista consagrando una pastora lesbiana al ministerio, y es tanta la ceguera que todos están extendiendo las manos, creyendo que ella va a poder impartir la verdad de Dios. Apostasía. O iglesias que tratan de volverse más modernas para sentirse aceptadas por muchos, y ponen su bandera afuera LGTBIQ+, donde dice todos son bienvenidos. Y yo estoy de acuerdo, aquí todos son bienvenidos: el homosexual, la lesbiana, el travesti, el gay, el pansexual, el de género fluido, el borracho, el ladrón, el mentiroso, el chismoso. Todos son bienvenidos. Y el letrero dice: ven tal como eres. Pero es que ese letrero se quedó corto. A ese letrero le falta otra fase: ven tal como eres, pero Dios no te va a dejar como estás. Hoy muchos quieren un evangelio sin arrepentimiento, y el evangelio es arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ven tal como eres. Ven, eso se lo tenemos que decir a todos. Ven, te vamos a abrazar. Ven como eres, pero Dios no te va a dejar como tú estás. Si estás en las drogas, si estás en la borrachera, el Señor te quiere transformar. Pastor, no me ofenda, ese mensaje me ofende. Es que la predicación del evangelio ofende a muchos. Pablo dice, si yo tuviera que agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Pero predicamos la palabra, no los legalismos de los hombres. Entonces hoy se ponen las banderas gigantes. Ven, aquí somos cool, aquí tú puedes estar. No importa que tú seas un abusador de menores, te vamos a poner en la escuela dominical para que seas el maestro de todos los niños. Eso es meter a un abusador de niños a un lugar como si fueran dulces. Me alegré tanto la semana pasada que se descubrió una red de pedofílicos en Colombia. Se halló un manual con más de 100 hojas de instrucciones que se le decía al abusador de niños cómo abusar de un menor. Y yo creo que eso es respuesta a las oraciones de Cristo. Y no tengo nada en contra ni del homosexual, ni de la lesbiana, ni del gay, nada. Todos somos pecadores. Estamos en la misma nota del chismoso, del borracho, del criticón, del mentiroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la misma bolsa, el mismo paquete. Pero no podemos nosotros decir que la iglesia, por volverse más cool, hace esto. Hay un muchacho que aparece en Hechos de los Apóstoles, y él fundó una secta que se llamaba el simonianismo. Y Simón engañaba a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, con sus artes mágicas. Entonces les hacía cantidad de efectos visuales y los engañaba y les sacaba platica. Y vino Felipe a predicar, y dice que cuando vio a Felipe predicar, él se convirtió al cristianismo y se bautizó. Hay gente que aunque está en la iglesia y está bautizada y sirve, todavía no ha nacido de nuevo. En eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Entonces ahí estaba este muchacho, el mago, y una vez vieron que predicaron la palabra,
y llamaron a Pedro y a Juan para que impusieran la mano sobre los nuevos creyentes y recibieran el Espíritu Santo. Entonces vino Pedro y Juan y les pusieron la mano a los nuevos creyentes y les decían: reciba el Espíritu del Eterno en el nombre de Yeshua. Y vino el Espíritu Santo. Y Simón dijo: wow, yo quiero ese poder para mí. Y le dijo: Pedro, ¿cuánto vale? Y Pedro le dijo: ¿cuánto vale qué? ¿Cómo es la vuelta? Y él le dijo: veo que estás en prisiones de maldad, tienes una raíz de amargura y tienes que arrepentirte de esto. Porque Simón quería traer una apostasía con las intenciones de su corazón. En primera de Juan, el capítulo 2:9 dice: estas personas salieron de nuestras iglesias. No es que se están en la calle, no, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Así que muchas de las situaciones de apostasía tienen que ver con una interpretación acomodada y libertina. Entonces la carta de los Gálatas dice: no añadan obras de la ley, pero no hagan tampoco de la gracia una oportunidad para el pecado y convertirlo en libertinaje. Equilibrio. Muchos en el cristianismo se entran en apostasía por el legalismo y la religiosidad. Yo conocí iglesias de pequeño donde una mujer tinturarse el cabello era pecado y todavía se predica de eso. Pues que se predica todavía. Si se pintaba las uñas, si se ponía un arete, si se ponía un pantalón. La Biblia lo que va es en contra de la inmoralidad sexual, en contra de la inmoralidad en la mujer o en el hombre, en cualquiera de los dos. Entonces, si el pastor no predicaba con corbata, era pecado. Si se montaba con un blue jean y había un roto acá, eso es el mundo en la iglesia, eso es apostasía. Eso se llama religiosidad y legalismo, punto y aparte. De hecho, en los días de Jesús no existían los blue jeans, ¿cómo le parece? Todos eran de bata. Entonces había que decir a los apóstoles: uy, usted está muy rarito, siempre de bata. Y llegaba Pablo ahí, Pedro con su túnica. La mujer no vista ropa de hombre y el hombre no vista. Entonces el legalismo nos lleva a estar criticando y señalando. Había una muchacha que yo conocí de pequeño, Nilvia, y en esa iglesia las mujeres no se podían mutilar, no se podían cortar, no se podían rasurar. Usted veía a todas las hermanas sentadas y parían las hermanas del pibe, peludas. Entonces, eso es un chiste ya adicional, ya estamos exagerando. Entonces se pasaba al frente y el pecado se exponía. Y decía, por ejemplo, le voy a hacer la del pelo, luego le hacemos la del fornicación. La hermana Nilvia, venga aquí al frente. Quiero contarles que la hermana queda en 6 meses de disciplina por cortarse las puntas del cabello, aleluya, porque aquí hay sana doctrina y porque aquí la fe se tiene. Entonces se toma eso como Biblia y eso se llama religiosidad y legalismo. Se llama otro evangelio, otra enseñanza, porque eso no fue lo que enseñó Jesucristo en las sagradas escrituras. Mandamientos de hombres. Me tocó ver gente jugando todos de pantalón y de zapatillas. Ya usted sabe cómo le quedaron las espinillas a todos los hermanos. Entonces nos llevamos a los extremos del legalismo. ¿Y qué es lo que ocurre con el legalismo? El legalismo ignora la profundidad de nuestra incapacidad de ganarnos el favor de Dios. El legalismo olvida la necesidad de nuestros corazones de ser transformados únicamente por la gracia de Dios. El legalismo no solo es una reducción del evangelio, es otro evangelio completamente distinto, en donde la salvación se gana a través de reglas. Nadie se gana la salvación, punto y aparte. Es el arrepentimiento de mis pecados, como que estoy lejos de Dios. Entonces la sangre de Cristo viene a mí y me transforma. Y ocurre Juan capítulo 3, nacimiento de nuevo. Nadie nace de nuevo con sus propias fuerzas, si no le es dado por el Espíritu de Dios. Nadie puede ser traído a Cristo si no es atraído por Cristo a Él. Y eso no es otro evangelio, le estoy hablando palabra.
Entonces, ¿y por qué el hermano hace eso? Porque todavía no ha nacido de nuevo. ¿Me hago entender? ¿Y por qué el hermano? Porque no ha nacido de nuevo. Téngale paciencia. Todavía no ha nacido de nuevo. Hay que orar para que el Espíritu Santo produzca convicción de justicia, juicio y pecado. Pero el legalismo forma gente como yo quiero verlos, peinados y vestidos a mi manera. Y esa es la santidad. Pero aquel que tiene un encuentro con Jesucristo, hombre o mujer, comenzará a dar frutos dignos de arrepentimiento. Un evangelio centrado en la fe y en el arrepentimiento que viene de parte del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, lo que estamos haciendo es puro muñecos falsos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera en una belleza, pero por dentro peligrosos. Y la transformación no es externa, debe venir de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Pero debe iniciar en el corazón. Y ese poder transformativo va a impactar. Otra desviación de la perversión, de la apostasía, es el biblicismo. Gente que se sabe todos los textos bíblicos. Se sabe todo lo. Y usted dígame el Salmo 91: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas de carne, sobre ese sentado en la ley de Jehová medita de día y de noche. Juan 1:1. Es el Salmo 1:1. Sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y se saben todos los textos. Pero son mentirosos, chismosos. Y es una competencia por el saber. Eso se llama el espíritu griego. Y quieren saber como los hermanos de Atenas. Y quieren saber algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo. Y saben Biblia, y saben cursos, y saben seminarios, pero no cambian. Son los mismos. Y esto ocurre en gente que sabe teología, y hasta muchos que son pastores y apóstoles. Es que yo conozco mucho la palabra y es un deseo por el conocimiento, pero la fe se reduce a un mero conocimiento de la verdad o en tener una buena teología. Dejémoslos ahí porque no acabaríamos. Perspectiva incorrecta del evangelio, perspectiva distorsionada de la verdad. ¿Cómo así? Hoy tenemos en las iglesias los muchachos diciendo: ay, pero es que yo estoy de acuerdo que Paula, mi amiga, aborte. A ella la violó el primo y ella estaba borracha. Se fueron a ver los dos y él la violó y quedó borracha. Yo no estoy de acuerdo con lo que enseñan en la iglesia, porque hoy la verdad es subjetiva, no es objetiva. Hoy la verdad está condicionada a las circunstancias, no a la realidad de la palabra de Dios. Entonces tenemos gente en la iglesia que, aunque escucha la palabra, ellos también hacen parte de movimientos proabortistas, también hacen parte de grupos que están levantando ideas filosóficas como las de Hamás. Y usted ve gente cristiana peleando por las redes sociales. ¿Y uno es cristiano o no es cristiano? Porque la verdad hoy día está distorsionada. Ya no hay verdad. Entonces, distorsión del cristianismo, distorsión de la verdad. Y número 3, distorsión de la realidad. Hoy tenemos una realidad distorsionada. Hoy estamos en la generación del metaverso. Hoy estamos en la generación de la realidad virtual, de la interpersonalización. Hoy estamos en la desvirtualización, donde todo lo que tú ves no sabes si es verdad o no es verdad. ¿Cómo así? Una mujer se enamoró de un caballo. Ya eso se llama perder la condición. Eso ya es falta de salud mental. Pero cuando usted va a un grupo le dicen: uy, ¿cómo has cambiado? En esa iglesia te lavó el cerebro ese pastor. Te tiene pero caminando cada 8 días para la iglesia. Le lavaron el cerebro. Dice: me lavaron el cerebro, me lavaron todito. Me lavaron con la sangre de Jesucristo. De la gente que no conoce del Señor, nuestra realidad es una estupidez para ellos. Pero que una mujer se enamore de un caballo y se ponga esta máscara, esto es normal. Esta mujer se va todas las tardes a cotizar con el caballo y le hace ¡ey! Distorsión de la realidad. Pero eso es lo que el mundo está viendo normal,
respeta los límites del otro, tus derechos empiezan de aquí para allá, respeta mi pensamiento. Y obvio tenemos que ser respetuosos del pensamiento, pero no lo tienen que imponer en nuestras familias y en nuestras generaciones, ni en nuestros hijos, ni en nuestros nietos, ni en nuestra iglesia, donde es comandada y gobernada por las Sagradas Escrituras. Otra mujer se enamoró de un pony, veía un pony y dijo: ay, qué pony tan bello, qué hermosura, y se casó con el pony. Más de un hermano en la iglesia dijo: uy, yo sí estoy muy feo, esta vio mejor un caballo que a mí. Mira, esa mujer se casó con ese pony. Eso no es un montaje, está bajado del blog de esta mujer. Otro hombre se fue por el campo y se enamoró de un árbol y dijo: yo me voy a casar con este árbol, eres mi arbolita linda. Y le puso una falda y fue, hizo todos los papeles y se casó. Otra mujer se enamoró de su perro y lo llevó al altar y le dijo: perro, tendremos una vida de perros, me enamoré de ti, wow, wow. Y ahí se casó con él. Una distorsión de la realidad es lo que estamos viviendo hoy, y eso se va metiendo en la iglesia, y eso se llama una apostasía. ¿Qué tal le parece a esta mujer que se enamoró de un hombre de trapo y tuvo 3 hijos de trapo? ¿Y quién es tu esposo? Ay, te presento a mi esposo, no se ha afeitado, pero y los 3 niños. Esto aplica para lado y lado. Hay hombres que se casan con mujeres de trapo porque dicen que no tienen suegra y la mujer no echa cantaleta. Entonces ahí está. Elon Musk ahorita está sacando el prototipo de dama de compañía, pero con unas facciones finas. Es un robot, es culturalmente precioso. Entonces aquí el tema fue de presupuesto. Oh, las muñecas de silicona, damas de compañía de silicona, hombres de silicona. Esa es la generación que estamos viviendo hoy. Otro muchacho se fue a comer pizza y quedó perdidamente enamorado de su pizza. Y llevó la pizza al altar y pidió al juez que él se quería unir en santo estado del matrimonio con esa pizza de 3 quesos. No sé cómo estará oliendo y qué habrá pasado con ese queso azul. Esa pizza está mala hoy día, pero él... Esto es lo que estamos viviendo, una perspectiva distorsionada de la realidad. Otros hoy se creen perro. Entonces está la comunidad perruna, la gente se viste de perro, se come croquetas de perro. Si usted se descuida, se le come el cuido al perro que tiene en la casa, ladra como perro y se queda en la calle. Se viste como chandoso. Y eso es lo normal. Y usted y yo que nos reunimos a adorar al Señor, que usted y yo somos los raros. Que usted y yo se nos corrió la teja, que en la iglesia nos lavaron el cerebro, que mire que le están pidiendo plata para un techo, que mire que eso del ladrillo, que ojo con eso, apostasía, falsas doctrinas, ojo con eso, que estamos nosotros totalmente desviados. Pero esto es lo que la Biblia llama, que a lo malo van a llamarle lo normal, la nueva realidad. Otro hombre, un japonés, digo: no, yo me quiero parecer a Lassie. Y fue, invirtió $13,000 y se parecía a Lassie. Vea, quedó hasta parecidito a ese perro. Esa es la distorsión de la realidad que tenemos hoy. Entonces yo le enseñé hasta el momento 3 perspectivas distorsionadas. La primera fue ¿cuál? Perspectiva distorsionada del cristianismo, perspectiva distorsionada de la verdad y perspectiva distorsionada de la realidad. Y por último, perspectiva distorsionada de la iglesia. Entonces tenemos gente diciendo: ¿y yo para qué necesito congregarme? Es que yo hablo con Dios en la casa. Es que el Señor dice: yo no habito en templos hechos por humanos. Yo soy el templo de Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Sí? Y se le olvida lo que la palabra dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y se le olvidó lo que dice Primera de Corintios, cuando Pablo da el principio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, y que somos edificados los unos a los otros cuando nos congregamos, y que hay un poder cuando la iglesia se reúne, que Dios manda allí vida eterna y salvación a aquellos que se reúnen a adorarlo a Él, que Él habita en las alabanzas de su pueblo, que Él está presente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, porque usted y yo somos la iglesia, somos la novia de Cristo, y Él viene por su novia.
Entonces cuando la iglesia se reúne, la iglesia se fortalece. Pero hoy hay una perspectiva de que la iglesia es aburrida, de que la iglesia es una actividad continua, que la iglesia es una institución más como cualquier otra institución. Hoy la iglesia es la influencia más reducida en la vida de sus hijos. Hoy la influencia de la iglesia no es la que está afectando a muchos de tus hijos. De hecho, los influencers y los amigos de tus hijos son la mayor influencia sobre ellos, no el pastor, los líderes ni la iglesia. Porque hemos reducido la perspectiva incorrecta de la importancia de la iglesia en la sociedad. Señores, la iglesia no es el invento de un hombre. La iglesia es el sueño del Padre viniendo por segunda vez a casarse con su novia, que es la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Alguien debiera aplaudir al Señor por eso esta mañana. Amén. Entonces los padres debieran ser la mayor influencia en la vida de sus hijos. La palabra debiera ser la mayor influencia. Hay una perspectiva incorrecta del reino y tenemos que volver al Dios de la redención, a la profundidad del daño del pecado, a la depravación del hombre, a entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestros hijos y los nietos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos tienen que saber esto. Tienen que conocer el Dios de las relaciones, el Dios del Espíritu, el Dios de la palabra, el Dios de la adoración, el Dios de la restauración. Necesitamos comprender claramente que el Dios de la restauración nos llama para que veamos las cosas desde su perspectiva y que nos unamos a Él, a una misión literalmente que defina nuestro destino eterno. Una vida de reproducción espiritual, una vida de misión de traer a otros a Cristo y volverlos del camino incorrecto. Necesitamos apartarnos de la apostasía. Ve a comer en paz, hijo mío. Pueden ir a almorzar. Acabé. La conclusión del mensaje es esta entonces. La conclusión es este versículo bíblico. Pero nosotros no somos de los que se apartan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra versión dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que proceden, de los que avanzan. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Tenemos una tarea para el próximo sábado con sus hijos, domingo para sus hijos, para que ustedes me ayuden a aplicarlo en 15 días. El próximo sábado a sus hijos les van a enseñar en Igle Kids qué es la Pascua, por qué el pueblo de Israel salió de Egipto y cómo Cristo es nuestra Pascua, y Él es el Cordero Pascual. Les vamos a entregar una hojita cortica, que en eso quedamos hace casi 20 días, donde todos los niños el primer domingo de cada mes no van a la alabanza en Igle Kids, sino que entran con los papás acá. Estamos hasta el momento. Entonces los niños van a tener su alabanza en este lugar. Cuando pasemos a las misericordias y a la Santa Cena, los que tienen hijos se van a reunir por familias. El padre de familia no me diga: pastor, ¿dónde es que está lo de la Pascua? ¿Apocalipsis qué? Ay, hermano, por lo menos aquí un ratico esta semana, vaya, lea Éxodo, lea las Sagradas Escrituras. Y se van a reunir los padres con los hijos. Si hay una mujer que es madre cabeza de hogar y no tiene esposo, lo va a hacer usted. Se va a reunir con sus hijos. Le va a decir: hijo, hoy recordamos que Jesús murió hace 2000 años, que Él es la única manera de ser salvos, que nosotros somos pecadores, pero si aceptamos su palabra, Él va a venir y nos va a transformar, nos va a cambiar, y les vas a enseñar lo que es la Santa Cena. ¿Recuerdan que en eso quedamos? Porque necesitamos preparar la siguiente generación y no pase como en el día de los jueces. Moría el libertador y el pueblo se apartaba de la fe. Padre, yo te doy tantas gracias esta mañana por tu palabra. Hemos tenido tantas cosas que creemos que es la sana doctrina, y aún nosotros creemos también que tenemos sana doctrina en cosas y necesitamos ir más profundamente en ti.
Hemos hecho de la religión, el legalismo, el estándar de fe. Y esto nos ha hecho parecer a la iglesia de los Gálatas. Hemos rechazado, Señor, el conocimiento del sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario. Esta mañana yo voy a orar para que por el Espíritu haya nuevos nacimientos. Yo te podría predicar 30 años, y si el Espíritu de Dios no hace la obra en ti, nada va a pasar. Si alguien quiere hoy, esta mañana, experimentar el nuevo nacimiento, colócate sobre tus pies. Lo único que te estoy invitando es a la fe, no a que tú tienes que hacer la obra, solo a levantar tu fe. Y como a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo decía: pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? No sé cómo. Ahí está la clave, no sé cómo hacer. Fue el Señor que impartió una revelación por el Espíritu para que su ser interior fuera transformado. Señor, yo oro por la iglesia en este tiempo. Oro por la iglesia El Camino, por Comunidad de Fe, por CCI, Centro de Fe y Esperanza, Asambleas de Dios, por cada iglesia que hace parte en este territorio de Medellín, en Antioquia y en Colombia. Oro por cada iglesia que predica tu palabra y que esta mañana se han reunido alrededor de la alabanza, la adoración, han tributado ofrendas de alabanza y han tributado ofrenda para tu casa. Oro, Señor, para que la apostasía, las doctrinas incorrectas que dañan, que manipulan el cuerpo de Cristo, caiga en este día, Señor. Oro por una mente discernitiva. Oro para que este día haya nuevos nacimientos, gente naciendo no a una religión, sino naciendo a una intimidad con tu presencia, a una intimidad con el Espíritu del Señor. Oro que tú produzcas ese cambio, que tú produzcas esa transformación. ¿Quién lo podrá hacer? Solamente tú. Nuestros corazones y nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces venimos a ti, que puedes lavarnos, que puedes limpiarnos, que puedes justificarnos, que puedes santificarnos, que puedes posicionarnos en el lugar más alto, que es estar sentados con Cristo, estar sentados en lugares celestiales. Venimos a ti para que tú hagas tu obra, Señor. Oramos por nuestros niños, Señor. Oramos por los niños que están hoy en Igle Kids. Oramos por las generaciones, Señor, que ellos te conozcan, que modelemos un camino de fe, que yo les provoque conocerte. Renunciamos al legalismo, a las normas del hombre, para que solo Cristo sea visto. Hemos mostrado tanto la forma, pero no mostramos la gracia de Cristo, no mostramos al crucificado, al resucitado. Oramos que nuestros hijos, yo oro por tu hija, oro por tu hijo, oro por tus nietos, que el Señor los guarde de apartarse de la fe. Oro que nuestras generaciones van a servir al Señor, que no se van a congregar de manera religiosa, sino que ellos amarán servir al Señor, amarán la casa del Señor, amarán la presencia de Dios. Yo oro para que tus hijos sean hombres de la palabra, que tu hija sea una mujer de la palabra. Oro para que venga una conciencia de modelación de la fe en tu corazón para los que te rodean, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendigo esta iglesia en esta mañana en tu nombre, Señor. Padre, bendigo esta iglesia y desato la paz del Espíritu, la paz de tu presencia, que sobrepasa todo entendimiento, cubra sus mentes, sus almas y sus corazones. Oro que tú sanes toda herida. No sé si es una persona, pero veo como un raspón, como una herida. No sé qué quiera hoy el Señor hablarle a alguien, pero veo como una herida, un raspón, un pelón. Y yo no sé qué sea esto, pero Espíritu de Dios, a la persona que hoy esté con una herida profunda en su alma, en su mente, en su espíritu, sánale, Señor. Sánale, Espíritu de Dios. Sana ahora mismo.
por el poder del Espíritu del Señor. Yo te doy gracias. Recibe la paz del Señor. Recibe la paz del Señor. Hay gente que tiene miedo. Tengo miedo de volver atrás. Tengo miedo de no poder continuar. Tengo miedo de no poder ser lo capaz, de no ser suficiente. No tengas temor. No es en tus fuerzas. Vas a ser como la rama que depende del árbol para dar fruto. Así tú vas a permanecer en el Señor y no tengas temor de que vas a volver atrás. Si te unes a la vid, que es Cristo Jesús, al árbol, vas a permanecer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lleve sus vidas en paz a sus hogares. Dios los guarde. Nos vemos este miércoles 7:30 de la noche.